Muchas gracias por su asistencia a esta reunión de asesores temáticos. Les pasé un correo de invitación y justamente esto es un espacio para hablar un poco sobre el sistema de trabajo y recoger alguno de sus opiniones sobre también el sistema de trabajo en los cursos de seminario de investigación. Bruno, ustedes lo conocen y él es el coordinador de estos cursos y va a dar una pequeña presentación y luego Germán Díaz, quien es el asistente de sustentaciones, también va a dar una pequeña presentación sobre la ruta de titulación que tienen que seguir los alumnos y cómo es que ustedes como asesores inciden en ella. Entonces, Bruno, creo que si deseas podemos iniciar con tu presentación. Ya, gracias Abelardo. Muchas gracias a todos por participar en esta reunión. En la Universidad Católica tenemos un sistema de trabajo muy particular. Nosotros estamos muy concentrados y muy orientados a la calidad de las investigaciones del área de metodología de la escuela de posgrado. Tratamos de emular un sistema de trabajo que oriente a los alumnos a que hagan un trabajo de investigación. Pero como preludio quisiera darles un contexto antes de explicarles la estructura de los trabajos. Ustedes conocen bastante bien qué tipo de alumnos recibimos. Tenemos un perfil de ingreso que corresponde a una maestría de carácter profesionalizante y tenemos un perfil de egreso que corresponde a una maestría de carácter profesionalizante, pero con una fuerte aproximación académica. Y por factores regulatorios, que comparto, pero parcialmente, los alumnos tienen que hacer un trabajo de investigación o una tesis para egresar. Entonces, conocemos el gran drama de la educación peruana. Nosotros recibimos en su gran mayoría postulantes de universidades peruanas que no han tenido buenos fundamentos formativos en la investigación, y ni siquiera en las facultades de Derecho. Por lo mismo, en nuestro proceso de admisión somos bastante rigurosos y nosotros pedimos a los alumnos que preparen un informe donde interpretan un texto jurídico para saber cuál es su capacidad de interpretación de textos, e incluso los documentos los pasamos por Turnitin para saber si los alumnos tienen ideas básicas de cómo citar y lo que significa el plagio. Y en base a eso ingresan alumnos que cumplen con estándares mínimos de calidad. En función a estos criterios, donde la maestría es profesionalizante, pero tenemos que egresar a través de un trabajo de investigación, hemos diseñado un sistema de trabajo que busca nivelar a los alumnos de manera paulatina para que puedan hacer un trabajo con criterios mínimos de calidad. Entonces, los alumnos tienen que pasar por 3 cursos de investigación. El primer curso es el curso de taller de metodología, que está a cargo de Enrique Sotomayor. En el curso de taller, los alumnos tienen todo un semestre para preparar una propuesta de plan de trabajo arbitrada por Enrique. Enrique es el primer peldaño y tiene la tarea de nivelarlos metodológicamente. Y luego pasamos a los cursos de investigación 1 e investigación 2, donde los alumnos desarrollan en sentido estricto la investigación. Y el sistema de trabajo supone de que el alumno tiene 2 asesores que acompañan el sistema de trabajo durante 12 meses. El profesor del curso, que en el caso de la maestría soy yo, que asume el rol de asesor metodológico. Yo me hago cargo de la calificación y retroalimentación de los trabajos en lo concerniente a los aspectos metodológicos que podemos ver acá. ¿Qué aspectos metodológicos veo yo? A los alumnos hay que nivelarlos en aspectos mínimos de derecho constitucional y de teoría constitucional. Entonces, en sus marcos teóricos y en el desarrollo de sus líneas argumentativas, siempre trato de ponerlos en discusiones constitucionales y los meto en el análisis de la doctrina y la jurisprudencia constitucional más relevante. Luego, en términos metodológicos, los alumnos y nosotros hemos sido entrenados en la Facultad de Derecho para dominar los aspectos básicos de la argumentación jurídica, pero yo los conduzco a otros enfoques metodológicos, que son básicamente 7 enfoques metodológicos, entre varios que existen en la literatura académica. Refuerzo el enfoque de argumentación jurídica, luego los introduzco en el enfoque de argumentación jurídica constitucional, luego vemos el método comparado, vemos el método de impacto y calidad regulatoria, vemos el método jurisprudencial, vemos el método de riesgos legales, vemos el método del estudio de caso. Son 7 enfoques metodológicos que los alumnos desarrollan según las características de su investigación.
Los alumnos no necesariamente usan un enfoque metodológico, pueden hacer una mixtura de enfoques, y no hay clases per se sobre teoría de la metodología, sino según las características de cada investigación, yo a los alumnos los entreno en las herramientas que necesitan. Y finalmente, dado que esto es una maestría de Derecho Empresarial y la práctica empresarial es interdisciplinaria, también los introduzco en enfoques interdisciplinarios. Si quieren hacer un trabajo donde ven riesgos legales, requieren cierta formación en dirección estratégica, en gestión, en economía, en ciencia política para medir riesgos. Si quiere ver un trabajo de impacto y calidad regulatoria, requieren enfoques de economía conductual, de economía propiamente dicha. Si quieren hacer un trabajo, por ejemplo, sobre conflictos sociales en la industria minera, requieren ciertos enfoques de ciencias sociales, ¿no? Sociología, antropología, ciencia política y también enfoques empresariales. Entonces, mi rol consiste en darles a los alumnos estas miradas para que cuando se presenten con ustedes, que son los asesores temáticos, ustedes tengan la posibilidad de concentrarse principalmente en los aspectos sustantivos de las investigaciones. Evidentemente ustedes también tienen dominio de los aspectos metodológicos, pero los chicos van con un poco más de entrenamiento para que hagan un mejor papel frente a ustedes. La diferencia entre el asesor metodológico y el asesor temático es que el asesor temático es el director de la investigación y es el que tiene la palabra final con respecto a los aspectos principales de la investigación. Yo al alumno lo entreno para que cuando dialogue con ustedes esté en pie de igualdad y les planteo la siguiente premisa. Ustedes no pueden ir con el asesor temático para que el asesor les diga qué tienen que hacer, de ninguna manera. Cuando yo sumo ese rol y viene un alumno y me dice, Bruno, ¿qué tengo que leer o qué tengo que hacer? Yo le digo, señor, voltéese, vaya a la biblioteca y venga con ideas, porque yo con usted voy a conversar a partir de ideas que usted ha investigado. Entonces ellos tienen esa consigna, por lo tanto cuando los van a buscar, deberían de llegar un poco más entrenados. Y finalmente ustedes, de continuar con el acompañamiento del alumno hasta que el alumno termina y entra a la etapa de sustentación, ustedes son los asesores que acompañan al alumno en el examen de grado. A partir de esta estructura, entonces, nosotros tenemos un sistema mixto de trabajo donde el profesor del curso, o sea, yo, acompaño a los alumnos semanalmente en el semestre, con diferentes actividades. Tenemos sesiones grupales, tenemos talleres convocados con la biblioteca para que vean el sistema citado APA, para que sepan utilizar la biblioteca virtual. Tenemos también simulacro de examen de grado. Hay actividades en el marco del curso, que son semanales. Y por otro lado, con el asesor temático, en función a la relación intermediada por Germán, ustedes tienen con los alumnos al menos una reunión, una sesión de retroalimentación en función a cada tarea. O sea, se espera que tengan 3 o 4 reuniones según sus tiempos y también devuelven las rúbricas con las calificaciones. Como resultado de sus calificaciones y las mías, tenemos un promedio por cada una de las tareas en el semestre. Los alumnos no hacen una tesis, ese es un criterio importante, hacen un trabajo de investigación. Y ese trabajo de investigación se hace según los criterios académicos de la guía de investigación de la Facultad de Derecho. Hemos tratado de emularlos y hemos tratado también de acercarlos a los criterios que se usan en la revista de la Facultad de Derecho. O sea, la guía de investigación de la facultad es una, y la revista también tiene criterios que se asemejan a los criterios, mejor dicho, que son los criterios de una revista indexada. Si bien es cierto, estos alumnos de nivel de posgrado no van a hacer un trabajo académico de altísima calidad en un año, los criterios mínimos de calidad son los que vamos a observar en estas guías de la revista de la facultad y de la guía de la facultad. Entonces, la estructura es la de un artículo con estas características. Y ahí hemos tratado de homologar la estructura del trabajo para que los asesores tengan predictibilidad al momento de calificar los trabajos, los alumnos tengan predictibilidad también al momento de desarrollar cada etapa de la investigación y eventualmente, si algunos de los alumnos, que los hay, ¿no? O sea, por cada corte, algunos tienen buenas competencias para aprender a investigar, algún trabajo de investigación luego podría ser perfeccionado en una etapa posterior para que pueda ser publicado. Entonces se hace un artículo con los fundamentos básicos de un artículo publicable. Entonces, ¿cómo es la estructura del trabajo de investigación? Que luego se representa en las rúbricas que tenemos que calificar. El peldaño cero, el paso cero es la introducción, y la introducción, digamos, que es el perfeccionamiento del plan de trabajo. O sea, cuando el alumno termina la investigación, regresa a su plan de trabajo, lo perfecciona, lo retraduce, lo actualiza y lo convierte en introducción.
El capítulo 1 es el capítulo Estado del arte o revisión de la literatura. Allí el alumno tiene que hacer un trabajo de gabinete, tiene que hacer un esfuerzo para poder poner sobre la mesa las principales líneas teóricas y doctrinarias vinculadas de manera directa o indirecta al problema de investigación, que es escrito antes, y no solamente en el derecho, sino también en clave interdisciplinaria. Si es que el problema de investigación, y ahora les explico cuáles son los enfoques sobre los problemas, tiene contacto con otras disciplinas. Pero fundamentalmente los trabajos acá hacen alusión a la doctrina jurídica y a la teoría legal. El capítulo 2 es el capítulo problema de investigación, donde el alumno describe de manera detallada la problemática y explica la relevancia de la problemática. En este capítulo, por ejemplo, se aplican los enfoques metodológicos y correspondiese. Acá se aplica, por ejemplo, el método comparado, el estudio de caso, el enfoque de impacto y calidad regulatoria. Acá también podemos aplicar, desde la perspectiva de la argumentación jurídica constitucional, algún test vinculado a la ponderación o test similares. El capítulo final, que es el capítulo de discusión, es el capítulo más importante y original de la investigación. El alumno ahí tiene que validar la hipótesis en función al capítulo 1 y al capítulo 2, es decir, con los instrumentos y con los insumos del marco teórico y luego de aplicar los enfoques metodológicos, tiene que persuadir a su audiencia, a sus lectores, de que la hipótesis planteada tiene sentido, es consistente, y lo más importante, y tiene que ver con la maestría de carácter profesionalizante, es que este paper necesita tener una propuesta, no completamente cerrada, sino los criterios mínimos de una propuesta para que ese problema pueda ser abordado en el futuro por el legislador, por el regulador, por el director de una empresa, ¿no? Entonces a los alumnos se les pide que si, por ejemplo, advierte que tenemos un problema en la práctica regulatoria de una agencia regulatoria supervisora, sugiera, exhorte, plantee algunos criterios mínimos que podrían ser tomados en consideración para que el regulador funcione mejor. Evidentemente esa propuesta tiene que estar bien fundamentada, pero no tiene que ser una propuesta cerrada. Y la sección final son las conclusiones. Esta estructura ustedes la van a poder apreciar con algunos matices en los artículos de la revista de la Facultad de Derecho y en la guía de actividades de la Facultad de Derecho. Sobre este punto hay un debate mucho más abierto eh, por cómo es que se debe investigar en el derecho. En el derecho, desde la perspectiva de cómo se ha planteado este sistema de trabajo, hay dos tipos de problemas de investigación. Los problemas que son estrictamente jurídicos y los problemas donde el derecho es una variable relevante. Por las características de la maestría en Derecho de la Empresa, los alumnos suelen elegir problemas de investigación que tienden más al segundo enfoque, en el sentido de que son problemas de investigación relevantes para el derecho, pero suelen explicarse no solamente a partir del sistema legal, sino que también toman en consideración otras variables, como por ejemplo el comportamiento de una empresa en particular, el comportamiento del regulador, tendencias jurisprudenciales, fenómenos de mercado. Así que los alumnos no tienen que tener solamente doctrina jurídica en sus marcos teóricos, sino que tienen que tener cierta información y dominarla desde disciplinas que permitan explicar el comportamiento del regulador, que permitan describir cómo funciona el mercado y según cada problema, insumos propios para avanzar en la problemática. Esta es la estructura del trabajo de investigación. Entonces, este trabajo de investigación, ¿qué criterios mínimos de calidad tiene? Punto uno, ¿no? Es la estructura de un artículo y cuando ustedes ven las rúbricas les piden calificar los criterios que corresponden a un artículo, a un trabajo de investigación publicable. El documento, luego de 12 meses de trabajo, debería tener una extensión aproximada de entre 15 a 20 mil palabras. Esta es una extensión aproximada. Puede ser un poco más, un poco menos, pero el parámetro, el rango es bastante amplio. Y más o menos se espera que cada capítulo se desarrolle entre 4, 5 o 6 mil palabras. ¿Qué significa eso? Se pide redactar poco en cada capítulo, pero esto implica un mayor nivel de abstracción, un mayor nivel de calidad argumentativa. El método citado es el método APA, que todos conocemos y los alumnos ya dominan. Evitamos nosotros que hay un porcentaje de citas elevado, el máximo es el 20%, y hay un mínimo de fuentes académicas que el alumno tiene que referir, que es 30 fuentes. Estos porcentajes y estos criterios los revisa el profesor del curso, que soy yo, además de revisar los aspectos metodológicos y temáticos de la investigación. Entonces, en diciembre, los alumnos que han iniciado la investigación
en el mes de marzo, en el mes de diciembre deberían tener un trabajo listo al 100% para que pase a la etapa de nota pendiente que les va a explicar Germán en unos minutos. Entonces, con este preludio, con esta introducción, y lo que quería plantearles es algunas preguntas y quería saber su opinión con respecto a cómo podemos mejorar este sistema de trabajo. Las premisas que les planteé las recopilo para que en función de estas premisas tengamos un intercambio de ideas, que son las siguientes. La maestría es una maestría profesionalizante y los alumnos en la maestría tienen que hacer un trabajo para poder egresar. Los alumnos no son investigadores y no han sido formados en la investigación. Sin embargo, tienen que ser nivelados para poder preparar un trabajo de investigación. Los alumnos son buenos profesionales, son razonablemente profesionales competentes, y en el marco de sus cursos, porque ustedes son también profesores de la maestría, y en función de su experiencia profesional, ellos recogen problemáticas de investigación que luego trasladan a sus investigaciones. Yo siempre les sugiero que elijan un problema de investigación que dominen por su expertise profesional o un problema de investigación que hayan recogido de uno de sus cursos y que eventualmente les parezca tan interesante que decidan hacerse expertos en estas problemáticas. La tasa de graduación de la maestría ha mejorado considerablemente. Germán va a darles algunos números y esto ha sido fundamentalmente por su activa participación. Tenemos un cuerpo de asesores temáticos que tiene un desempeño bastante bueno y nosotros estamos muy contentos con eso y agradecidos. El asesor temático en un punto del trabajo de investigación tiene que tomar la desagradable decisión de aprobar o desaprobar un alumno, ¿no? Y ustedes son serios y cuando el trabajo de investigación es de baja calidad, eso lo reflejan en las rúbricas. En casos excepcionales, lo que ha sucedido con algunos alumnos es que acumulan puntajes que son mediocres, tienen puntajes bajos, 11, 12, durante todas las rúbricas, y cuando nos vemos en la etapa final, cuando tenemos que responder la pregunta si el alumno pasa o no a nota pendiente, a veces sucede que un alumno que tiene como promedio 11, 12 o 13 pasa a nota pendiente, pero cuando ya entramos a la etapa de jurados, el trabajo está lejos de lo que se necesita para que pase la etapa de jurados. En el flujograma de evaluaciones, yo lo que le pediría que tomen en consideración es que los alumnos sean calificados con rigor y que, por ejemplo, se advierte que un alumno, según la rúbrica, tiene un rendimiento que va en el rango de 11, 12 o 13, se lo hagan saber al alumno, ¿no? O de ser necesario, la calificación sea un poco más dura, para que el alumno no tenga la confianza de que ese 11 le va a permitir aprobar el curso. Porque cuando llega a la etapa correspondiente, en un punto de la revisión con los jurados objetores, es altamente probable que se apruebe. Entonces, mi primer consejo, que es una sugerencia transversal, es hagamos todo lo posible para que las rúbricas sean bastante detalladas con los alumnos que tienen notas bajas aprobatorias, 11, 12 o 13. Esas notas, luego, cuando estamos en jurados, se licúan y en la mayoría de casos terminan en notas desaprobatorias. La segunda sugerencia es la siguiente. El alumno ingresa a los cursos de investigación y cuando los conocen ustedes, ya tienen una problemática preliminar previamente aprobada por Enrique Sotomayor en el curso previo, que es el curso de taller de metodología. Evidentemente, esa problemática puede pulirse, profundizarse, delimitarse, pero llegan ustedes con un problema, o sea, los chicos han investigado un poco. Entonces, es recomendable que si es que ustedes advierten que hay que cambiar de problema, porque ha sido planteado con insuficiencias, lo propongan y lo discutan en la primera entrega. Como regla general, los alumnos saben que el problema que es aprobado en el inicio del curso de investigación no puede cambiarse después. Hemos tenido, por ejemplo, el año pasado, al menos una contingencia con un alumno que cambiaba de problema y el alumno, aparte, era problemático. Él mismo tenía un perfil difícil, era conflictivo. Entonces, porque a veces surgen esos casos muy particulares, ¿no? Cada cohorte de alumnos, de 100 alumnos, estadísticamente alguno es problemático. Entonces, como sugerencia es, si el alumno quiere cambiar de problema, tiene que tener una justificación
inmensa, grande, una justificación relevante aprobada por ustedes y también coordinada conmigo como profesor del curso. Y la tercera recomendación es la siguiente, ¿no? Si ustedes advierten que el alumno, por ejemplo, no los busca o no responde a sus convocatorias, tomen contacto con la universidad, conmigo o con Germán. Germán es el asistente de titulación del área, es el responsable de que toda esta maquinaria funcione con ustedes, de modo tal que nosotros podamos eh, ver qué pasa con el alumno, ¿no? Si el alumno es incumplido, le vamos a informar de que lo más probable es que va a desaprobar para motivarlo a que retome contacto con ustedes y con el curso, pero si el alumno simplemente no tiene el nivel suficiente, él necesita en su momento la retroalimentación oportuna. ¿Ya? Y esa retroalimentación, si no la reciben oralmente de ustedes, por lo menos la van a recibir de las rúbricas y de la corrección de los trabajos. Ok, entonces con este panorama general, les pido por favor, en función a los criterios y a la estructura del documento, quería saber si es que tienen alguna duda o sugerencia sobre cómo es que se desarrolla la investigación, el trabajo de investigación. Armando, sí, adelante, por favor. Gracias, Bruno. Bueno, buenos días nuevamente con todos. Clarísima la exposición y además creo que la estructura que se utiliza para el trabajo de investigación es muy adecuada. Tengo yo siempre una duda, ¿no? Como asesores temáticos, nosotros ayudamos a los alumnos a terminar de delinear, ¿no? Lo que es el objeto de la investigación, sugerimos, ¿no? La bibliografía correspondiente y luego hacemos una revisión, digamos, del planteamiento de fondo, ¿no? Pero muchas veces ese planteamiento de fondo tiene cruces con aspectos metodológicos, ¿no? Vinculados a las fuentes que utilizan los alumnos. Hoy en día utilizan más que nada fuentes de Internet, ¿no? Entonces, entiendo que siempre hay una revisión del Turnitin, ¿no? Que se hace en el campo metodológico, ¿no? Y que luego se comparte con los asesores temáticos, pero lo que no tengo claro es cómo eso se vincula con la labor del asesor temático, porque claramente no somos expertos, ¿no? En análisis de los informes del Turnitin ni en detección de plagio, pero quizás ahí podría existir, no sé, nuevamente algún tipo de inducción para los asesores temáticos o ver hasta qué punto tenemos que incidir en esos temas, ¿no? Que están más en el campo de lo metodológico, pero que a veces como asesores temáticos vemos, oye, este párrafo o esta idea nos parece que no es una idea nueva, ¿no? O es algo que lo he leído en otra parte, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuál es nuestro campo de acción en esa materia, que ya no es de contenido propiamente, ¿no? Mira, allí nosotros, a través de Germán, pasamos todos los trabajos por Turnitin. Y quien los revisa soy yo. Es decir, yo reviso los aspectos metodológicos, pero mis comentarios los hago en el PDF del Turnitin y si advierto una cita de baja calidad, se lo informo al alumno. Y por cómo calificamos, la metodología que hemos elegido es como si fuésemos jurados ciegos, es decir, a Germán, ustedes le hacen llegar sus rúbricas y yo a Germán le hago llegar mis rúbricas. Y luego, de repente Germán comparte la pantalla luego para que vea los puntajes. eh, este, Vemos cómo van los promedios y si advertimos que hay una diferencia sustantiva, ¿no? Por ejemplo, Armando califica con 11 y yo califico con 18, ahí tenemos un problema de apreciación y el profesor conversa con el asesor temático. De repente lo que podemos hacer para estabilizar eso, ustedes cuando reciben los trabajos tienen una semana para poder devolver las notas. Yo también tengo una semana. Entonces lo que podríamos hacer es, yo reviso más rápido los trabajos, les les comparto el reporte con los comentarios que he encontrado y en base a eso ustedes terminan su revisión. Y así estamos más alineados. Sí, de acuerdo, me parece que esa sería una estupenda alternativa y claro, nos da total tranquilidad, ¿no? Esa sistemática de revisión que ya existe, ¿no? A nivel metodológico bajo tu dirección, ¿no? Porque a veces siempre surgen estas dudas, ¿no? Y yo reviso el informe de Turnitin, pero realmente no soy un especialista en esa materia, ¿no? Entonces hay cosas que se nos pueden pasar, pero si existe este nivel de coordinación, creo que sería fantástico, ¿no? Cerraría ese Ya, punto. perfecto. Entonces, tomamos Estupendo. nota y hacemos una revisión previa, yo, de repente más rápida, porque el alumno también requiere una revisión a profundidad y como tengo que revisar varios trabajos, a ustedes le doy un reporte preliminar,
mucho más ágil y ya luego al alumno le doy un reporte más profundo de los aspectos metodológicos. Perfecto, Armando. Muchas gracias. Excelente. No, gracias a ti. Listo. Francisco, por favor, adelante. Hola, Bruno, buenos días, y también buenos días a Abelardo y todos los demás docentes. Sí, yo quería hacer una sugerencia rápida, que siempre la formulo, que creo que tiene que ver también con lo que has mencionado. Primero quería decirte que gracias por esta esquematización, que yo sé que todos la tenemos clara o la deberíamos tener clara, pero en verdad nos ayuda mucho a ordenarnos. En verdad, gracias Bruno con eso. Este, Tengo dos sugerencias, ¿no? A ver si se pueden concretizar. Una tiene que ver con algo que tiene que ver con el límite de palabras, ¿no? Creo que ya en algún momento hemos conversado de esto, Bruno. Lo que veo en la academia peruana en general, en posgrado, más de una universidad, incluyendo a la Pacífico, es que, perdón, a la Católica, discúlpame, que se le sugiere las palabras, el número, y a veces los alumnos interpretan de que eso es un mínimo, ¿no? Creo que eso es un incentivo perverso. O sea, es negativo por dos aspectos. La primera razón es porque a nivel internacional las universidades más bien lo que buscan es máximo. Y es más, te castigan cuando tú te excedes del máximo de palabras, del límite. Todos los que hemos realizado algún estudio en el extranjero sabemos que es así, es una regla de oro, ¿no? Y eso genera un incentivo adecuado, el límite de palabras, para que el alumno realice algún tipo de análisis y síntesis de lo que va a escribir. Entonces, eso es importantísimo. Ahora, creo, en algún momento, esto también lo vi en la maestría de regulación, que creo que esto tiene que ver con una normativa de la escuela de posgrado. Entonces, no sé hasta qué punto podemos decirle a los alumnos, yo, por ejemplo, de manera particular con mis tesistas, les pido y les digo, mira, yo no voy a leer más allá de tantas palabras y creo que tú debes de ponerte un límite también. Pero eso es una autorregulación, en verdad. Estoy un poco lleno en el límite y les digo, por favor, este es el límite. Yo te voy a dar ese límite, pero a la vez creo que hay que respetar también, obviamente, la regla de la universidad. Entonces, acá esto es una consulta, sugerencia, ¿no? O sea, hasta qué punto podríamos lograr en algún momento que no exista el mínimo, la idea del mínimo, sino más bien un máximo. Claro, y el tema referencial, que quede bien claro que es un tema de recomendación, pero no que se les va a pedir por lo menos tanto. ¿Por qué? Porque en la práctica esto hace de que, por ejemplo, en el marco teórico, que casi siempre se deposita en el estado del arte, eso es lo que hemos visto en la experiencia, los chicos lo que hacen es darle demasiada carga teórica, pero sin análisis. Eso es lo que sucede. Y le ponen como 20 páginas de eso. Sí, de acuerdo. Sí, fíjense, esto acá yo lo tomo a partir de un bench. Nos sentamos con los profes de las universidades que son de la red académica de posgrado nuestra, que son la Universidad de los Andes, Externado, Adolfo Ibáñez y la de Chile. Y ellos tienen un modelo mucho más corto. Ellos piden un paper que oscila entre las 8.000 y las 10.000 palabras, pero no tienen estas exigencias regulatorias peruanas. Entonces, me parece necesario lo que tú señalas. Yo advierto lo mismo y a pesar de que incidimos en los alumnos en por lo menos en los marcos teóricos, no nos importa tanto ver recopilación a crítica de texto, sino presentar la literatura críticamente, sintéticamente y con una reflexión original. Esa es la idea. Pero me parece mucho más claro que nos planteemos un máximo. Algunos alumnos exceden algunas secciones sin un aporte relevante, ¿no? Y usan un modelo monográfico para redactar y eso reduce la calidad. Tomo nota de lo que dices, Francisco, y en el parafraseo del sílabo y de la guía de actividades, vamos a una palabra que haga más claro de que se trata de máximos. Gracias. Perfecto. Hola Alejandro, por favor, adelante. Gracias, Bruno. Buenos días a todos. Yo quisiera aprovechar la oportunidad justamente para preguntarte acerca de un tema que has tomado y que de hecho es lo que he visto en los casos recientes, asuntos relacionados a la formulación del tema. De hecho, tengo un caso concreto en el cual la formulación original es una buena formulación con la que incluso podría terminarse, me parece, el trabajo satisfactoriamente.
pero que a medida que ha avanzado el alumno en su desarrollo de investigación, en mi opinión resulta bastante estrecho y en consecuencia le puede resultar corto, digamos, lo que sigue hacia adelante y no terminar agregando todo el valor que podría tener. Entonces, aquí existen dos posibilidades y una de ellas es justamente la revisión del tema, que no sería un cambio drástico, sino más bien un afinamiento del tema, pero que sí es sustancial, de fondo, ¿no? Entonces, la pregunta práctica que he tenido con el alumno, de hecho, la semana pasada, era, bueno, ¿y ahora cómo hago? ¿No? Porque entiendo que tiene que ser aprobado, a pesar de que sea un refinamiento de la tesis original. La otra opción, y no sé si es que eso sería aceptable, dado el esquema que está en pantalla, es si justamente en el proceso de validación de la hipótesis se reformula el problema de investigación original, ¿no? Y se plantea, bueno, esto es bastante mejor y esta es la propuesta que yo tengo como resultado de investigación. A mí me parecen ambas opciones válidas, pero me pregunto cuál sería la mejor en el marco de la metodología de la universidad. Sí, el problema puede ampliarse o delimitarse en todo el proceso de investigación. Lo que sí tenemos que evitar es cambiar de problema, ¿no? Un chico que está hablando, por ejemplo, de regulación financiera, luego cambia de derecho laboral. Entonces, eso sí, a mitad de camino es dramático porque comienza de cero y va a tender a la desaprobación. Y el asesor temático se le pone en graves aprietos porque el que acepta un alumno que cambió de problema, incluso en el propio en el propio campo jurídico, ¿no? Si cambia de problemática, o sea, de fenómeno jurídico, el asesor temático que luego recibe ese trabajo, lo más probable es que desapruebe el alumno y el alumno va a desaprobar. Entonces, lo que señalas, Alejandro, es completamente válido y funcional. Si hay que ensanchar el problema o delimitarlo, pero manteniendo el mismo hilo temático y problemático, no hay ningún inconveniente. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Juan Carlos, adelante, por favor. Gracias, Bruno, gracias a Germán, gracias a Abelardo por la reunión y por el extraordinario trabajo que desarrollan, ¿no? Desde la maestría y con la gestión que tienen de esta parte de la línea de investigación, ¿no? Yo solo creo, a partir de la experiencia que ya vamos acumulando, felicitar el trabajo porque se ha ido avanzando y mejorando en la calidad de los trabajos, ¿no? Y eso obedece desde luego a la estandarización de criterios, ¿no? Y también a la conformación de un núcleo de profesores, profesoras que coadyuvan al logro de esos resultados, ¿no? Por otro lado, yo tengo un par de sugerencias en cuestiones de el trabajo que he visto con algunos trabajos de estudiantes, ¿no? Uno, por un lado, es que creo que no está muy claro para algunos o para algunas en qué consiste una revisión de derecho comparado, ¿no? Porque he visto mera transcripción de legislación extranjera, cuando en estricto derecho comparado no se reduce a ello. No es más, eso, digamos, es el primer paso, ¿no? Identificar las normas de un sistema jurídico distinto al nuestro, pero luego hay que dar cuenta de cómo esa institución se ha ido comprendiendo en ese sistema jurídico de referencia, ¿no? Ya sea pues a nivel de doctrina, a nivel de jurisprudencia, que es realmente lo valioso para luego hacer la comparación con nuestra experiencia propia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, advierto también que en cuanto al método de análisis jurisprudencial, muchos entienden o comprenden que esto es identificar una sentencia del TC, un argumento, un párrafo que les pueda servir y más nada, ¿no? No hay un análisis crítico, ¿no? O más allá de eso, tratar de identificar una línea de tendencia argumentativa, ¿no? Que se reproduce, se va construyendo a lo largo de los años, ¿no? Ya sea de la Corte Suprema, ya sea del Tribunal Constitucional, ¿no? Y creo que eso también es algo que debe de apuntalarse, ¿no? Y en lo que ya en cuestiones temáticas me correspondería en relación con el método o con la aproximación constitucional, yo creo que muchos, claro, optan por la aplicación del test de proporcionalidad, pero no ha habido una construcción previa, advierto, en términos teóricos del test, ¿no? En su marco teórico, ¿no? A pesar de que es una herramienta metodológica que la terminan aplicando en la discusión de sus trabajos, y en donde a veces solamente citan una sentencia que tiene los fundamentos donde se detalla el concepto de cada parte del test, obviando, ¿no? La construcción teórico-doctrinal, ¿no? Del mismo. Entonces, eso es algo que creo que podría ir subsanándose o mejorándose con el devenir, ¿no? El avance en el trabajo. Eso nada más, Bruno, y nuevamente felicitarte a ti y al equipo que lideras
en la gestión de estas líneas de investigación de la maestría, ¿no? Muchas gracias. Sí, de acuerdo, gracias, Juan Carlos. Efectivamente, el método comparado es mucho más complejo. Hay que ver tradiciones, culturas legales, sistemas legales, cómo se construyen conceptos y a partir de eso hay metodologías para ver si es que los traslapes son contextualmente justificados, ¿no? A los chicos les cuesta entender eso. Ellos advierten que o piensan que comparar es poner dos normas y analizar las palabras. No pasa por ahí. Así que sí, hay que apuntalar eso. Y claro, ¿no? El método jurisprudencial que a mí me parece muy valioso es de discursos jurisprudenciales, ¿no? De tendencias con el paso del tiempo y cómo van cambiando o evolucionando los conceptos en muestras, o sea, en muestras temporales. Sí, también hay que apuntalar eso y también los marcos teóricos preliminares de la argumentación jurídica constitucional. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, con este ejercicio previo, donde a los alumnos yo les doy retroalimentación y a partir de ahora creo que va a ser más eficiente de que ustedes la reciban antes. En base a esa retro también pueden incidir en estos temas que son sugeridos, ¿no? Para que los chicos lo tengan mucho más claro. Gracias, Juan Carlos. Ever, adelante, por favor. Sí, Bruno, sumándome en primer lugar a las felicitaciones por cómo se viene trabajando el curso. Creo la maestría es pionera en este tema de desarrollo de las sustentaciones. Creo que lidera las sustentaciones en respecto a otras maestrías. Yo quería hablar o tocar un tema específicamente metodológico para coordinarlo y está enfocado principalmente en el tema de la hipótesis. Muchas veces yo converso con, o les observo a mis alumnos, a mis asesorados, el tema de la hipótesis, porque hacen una hipótesis de 2, 3 páginas. Yo les digo, una cosa es la hipótesis y otra cosa es la justificación de la hipótesis. La hipótesis, para mí, debe ser un párrafo que sea la solución al problema principal que han planteado. Y eso, ellos a veces me dicen que tienen una visión diferente, que en el curso lo han visto y les han dado el ok. Entonces, quisiera unificar el criterio sobre la hipótesis para no tener estos problemas con mis alumnos. Nada más. Sí, ahí a los chicos se les pide que máximo presenten la hipótesis en 500 palabras, lo que puede representar un párrafo largo a lo sumo, pero es como máximo, ¿no? La idea es de que la hipótesis sea sintética y sea una proposición justificada, o sea, no la justificación en sentido estricto, sino una proposición que se entiende y que es concreta, ¿no? Entonces, también podemos apuntalar eso cuando le demos retro a plan de trabajo, de que mantengan la concreción en la hipótesis. Genial. Eh, Ahora le damos la palabra a Germán, que en los siguientes 10 minutos nos va a explicar el flujorama de sustentación. Ustedes también son jurados objetores, entonces Germán nos va a plantear los criterios que hay que tomar en cuenta para aprobar o no trabajos de investigación. Germán, adelante, porfa. Gracias, Bruno. Voy a compartir un segundo. A ver, ya estamos, me parece. Dice, profesores, igual nuevamente muchas gracias por participar en esta reunión. De hecho, nos sirve bastante conocer sus opiniones. Yo ahorita voy a comentar un poco sobre el proceso de nota pendiente, pero antes comentarles un poco sobre, digamos, las titulaciones que hemos tenido por cada programa a lo largo de estos años. Como pueden ver, a partir del 2017 comenzamos a subir los grados que hemos tenido en cada programa. Y de hecho, el 2021 tuvimos 42 en la maestría de Derecho de la Empresa, 9 en banca y 16 en tributario. Ahora este año no vamos en proceso, tenemos 10 en empresa, 2 en banca y 3 en tributario. Y la proyección que tenemos para este año son de 48 grados en empresa, 6 de banca y 6 en tributario, que nos daría un total de 70 sustentaciones, de las cuales ustedes son parte también. Y acá es justo un gráfico que muestra justamente digamos, esa mejora, ese incremento que hemos tenido a partir del 2017, que hicimos el cambio del sistema, todo el sistema de trabajo, todo el sistema de metodología, que ha ido mejorando, ¿no? Una mejora continua a lo largo de estos años, como les he comentado Bruno.
Y bueno, que los grados siempre son generalmente mucho más en julio y en noviembre y diciembre, ¿no? Son nuestros meses como pico. Y para, digamos, nosotros lograr esos grados, los alumnos pasan después de seminario de investigación 2 o seminario de tesis 2 en el caso tributario, pasan a la etapa de nota pendiente. Esa etapa de nota pendiente es como un semestre adicional, como un periodo de gracia adicional que se les da a los alumnos y solo se asigna si el profesor, el asesor temático y el asesor metodológico dan ese pase, ¿no? Esa conformidad para que justamente pase a una nueva etapa en la que pueda culminar su trabajo eh, el alumno. Eh, pero el alumno, digamos, igual en esta etapa puede desaprobar si es que no cumple los criterios académicos, no levanta las observaciones, no cumple con los plazos, y se lo desaprueba y debería volver a llevar investigación 2 en el semestre siguiente. Y esta nota pendiente se levanta sí, solo sí, si el documento tiene los aptos, las conformidades de los asesores, de los jurados y de todo rating, de formato, y se ha subido este trabajo al campus virtual. Y una vez que tengamos nosotros el trabajo, la versión final en el campus virtual, en la hoja de ruta de los alumnos, es que nosotros podemos registrar la nota de los estudiantes y que salgan como egresados y ya solamente nos faltaría la etapa de requisitos y la etapa de sustentación en sí, ¿no? Eh, Como ustedes han visto tal vez en las rúbricas, en la tercera rúbrica de seminario de tesis 2, estos son los resultados que tenemos. Son 3 resultados que nos permiten pasar al alumno a nota pendiente, que el primero es un desarrollo del 100%, es decir, el documento no presenta ningún cambio o cambios formales, ¿no? Bien, bien chiquitos, pero ya pasa, digamos, a la etapa de jurados donde el documento está en un 80-99%, quiere decir que todos los capítulos están listos y tiene solo ajustes mínimos que no les va a demorar al alumno no mucho tiempo, más de 2-3 semanas a lo mucho. Eh, un desarrollo del 60-79%, donde el trabajo tiene los capítulos, pero tiene mejoras un poco más grandes que corregir. Y iría una corrección entre 3 a 4 semanas más o menos. Y por último, un desarrollo de 59% para abajo, donde el trabajo estaría incompleto con problemas estructurales y debería desaprobar. Nosotros acá lo que les pedimos a ustedes es que en esa rúbrica sean los más acuciosos posible para que justamente pasen los trabajos que tienen esa chance de lograr el avance requerido, ¿no? Lograr los criterios establecidos suficientes y no estén, digamos, en la etapa de nota pendiente en idas y vueltas y nunca logren, digamos, conseguir el apto para pasar justamente a etapa de sustentación. Y ya luego, como para comentarles un poco, el proceso que nosotros seguimos para nota pendiente es, una vez que se le da la nota pendiente y el alumno pasa, se le comunica, se hace el registro de la nota pendiente en el sistema del campus virtual. A los alumnos se les pide hacer un registro de la hoja de ruta, donde se consignan justamente todos los datos, el título, el plan de trabajo. Se los asigna a ustedes como asesores, digamos, formalmente, informáticamente en realidad, porque ya son asesores. Eh, el alumno tiene una entrega final de correcciones a partir justamente de estas mejoras, estas correcciones que se han dado al final del seminario de investigación 2, que este año debería ser en agosto. Luego ese trabajo se les envía a ustedes, pasa por una revisión, validación de los usuarios temáticos y el profesor metodológico, que eso debería darse a más tarde en septiembre. Y luego pasamos a una etapa de jurados, ¿no? Donde también se invita a una terna de jurados, donde revisan, validan el documento y se les devuelve a los alumnos y ahí tal vez una ida y vuelta también. Eso debería darse entre octubre y noviembre más tardar. Y ya cuando tengamos la etapa de jurados lista, las aprobaciones, pasamos a una revisión de estándares formales, ¿no? Requerimiento más que todo de eh, la carátula, del tipo de letra, el tamaño de letra, los márgenes, ¿no? Este tipo digamos, de criterios para que tengamos documentos uniformizados pues, a lo largo de todos los programas.
Luego pasamos al registro justamente de la versión final en el campus virtual. El alumno autoriza o no la publicación de su documento. Pasamos a una verificación final de citado que lo hace el profesor metodológico y se informa luego a la escuela de posgrado para que haga la validación, ¿no? El visto bueno en el sistema. Pasamos a la condición de egreso, luego la entrega de requisitos, ¿no? El pago, el idioma, validación final de formato y las fotos. Y finalmente la programación de sustentación. Para la programación de sustentación, nosotros les solemos pedir a los alumnos que nos den un rango de fechas tentativas. No, porque a veces tienen igual trabajos, tienen que pedir vacaciones o están fuera, en fin. Y con ese rango de fechas tentativo vamos a conversar justamente con la terna de jurados y comenzamos a coordinar, ¿no? En el caso de empresas, ustedes coordinan justamente con Rita para saber cuál es la mejor fecha en base también a sus disponibilidades, y con ello ya se fija la fecha, se comunica al alumno y se les pasa a ustedes el protocolo, el enlace y demás indicaciones. Que para las sustentaciones virtuales también usamos una rúbrica virtual, ¿no? Que es un Excel, digamos, en Google Drive, donde ustedes pueden conseguir su puntaje. Para eso también aclararles que este puntaje, si bien nos da un promedio, ustedes pueden deliberar, digamos, ese resultado, ¿no? Tal vez el asesor requiere, no solicita, digamos, el trabajo está demasiado bien, quisiera que sea sobresaliente, y delibera con los otros jurados para que pueda ser así. Y en base a esa deliberación se termina dando este resultado. Pero, digamos, el puntaje ya nos da un criterio objetivo de cuál puede ser ese resultado final, ¿no? Y finalmente, recordar, digamos, que las responsabilidades del asesor en el campus virtual son 3, que a veces son un poco reiterativas, ¿no? Y a veces me consultan bastante al respecto. Una es el visto bueno del plan de trabajo. Una vez que a ustedes les registran como asesores y ustedes tienen que dar el visto bueno del plan de trabajo, que es, ¿no?, como lo inicial de la hoja de ruta. Luego le da el visto bueno el director de la maestría. Y luego pasamos al visto bueno en sí del trabajo de investigación. Que para este punto ustedes ya han dado el visto bueno, digamos, a partir del correo de sustentaciones, ¿no? Pero hay que darlo ahora también en la hoja de ruta. Y finalmente, el registro de la versión final de la investigación, que es luego de que se registra a los jurados, se le pide al asesor temático justamente que registre la versión final. Y esto nosotros lo pedimos una vez que tenemos la conformidad de los jurados para que el documento pueda pasar a etapa de sustentación. Entonces, sí, son 3 pasos que tienen que hacer los asesores, que a veces son un poco tediosos ¿no?, por los temas informáticos y de tiempo, que de todas formas hemos solicitado a la escuela de posgrado para ver si se pueden reducir, pero todavía estamos en espera de respuesta. Y en principio eso sería todo, profesores. Igual acá les dejo mis datos de contacto, cualquier duda, consulta que tengan. Igual ahorita también me pueden hacer cualquier duda o consulta por igual. Sí, profesora Villar. Tengo una pregunta o una observación en todo caso, pero en realidad no está dirigida a la parte que ha expuesto Germán, sino a lo que dijo Bruno. Y es básicamente el tema de la propuesta. A mí me preocupa que la maestría se convierta en una fábrica de proyectos de leyes, porque yo creo que la propuesta no tiene que concretarse en una modificación legal. Yo creo que el aporte de la universidad es hacer un estudio técnico, riguroso, profundo sobre un tema, pero no necesariamente un proyecto de ley, porque no son congresistas los alumnos ni quieren serlo. Entonces, esa parte de que culmine con un proyecto de ley, o por lo menos así lo entienden los alumnos, viene a ser un choque conmigo, ¿no? Que yo les digo, me basta muchas veces que el tema sea puesto en debate. Eso ya es un aporte de la universidad, poner en tela de juicio, poner en debate un tema que muchos lo dan, por ejemplo, por obvio o porque así son las cosas. Ya mover el piso en la comunidad jurídica, para mí es un aporte, ¿no? Entonces, sí temo que se convierta en una fábrica de proyectos de ley la maestría de Derecho. Sí, de acuerdo. Yo también, René, desaliento al alumno que como primera respuesta
porque es lo más natural de un abogado que no sabe investigar, piensa que el derecho puede corregir la realidad. Yo le digo, señores, usted tiene que, o sea, si encuentra y advierte que es absolutamente necesario, habrá que justificarlo con muchísimo detalle, pero como paso preliminar en la discusión, una propuesta puede ser una exhortación, o sea, de repente tenemos una mejor interpretación con lo que se tiene y se acabó la historia. Es cierto, yo voy a ser más incisivo desalentando ese tipo de iniciativas que son legislativas, porque cuando se les dice que la discusión es de política legislativa, o sea, lo que ellos tienen que entender es que en el marco de un conjunto de normas hay varias interpretaciones que no te conducen necesariamente a un cambio legislativo, sino que puede haber una forma más eficiente de usar el derecho, más efectiva, más justa, etcétera. Entonces, de acuerdo, René, voy a ser mucho más enfático en ese punto. Genial. Gracias. Entonces, ya es 8:55, ya todos tenemos que comenzar la jornada laboral o las siguientes reuniones, así que les agradezco mucho por su tiempo, por la retroalimentación. Vamos a preparar un resumen de la reunión para compartirla con todo el cuerpo de asesores temáticos. Solo les pido un último, o les planteo una última recomendación ya en el marco de sus propios cursos como profesores, de las mallas curriculares de la maestría. En la sala está Álvaro Villafuerte. Álvaro es el asistente de diseño instruccional de la maestría. Él los asesora para preparar bien sus sílabos, su guía de actividades, las actividades del curso en general. Entonces, Álvaro tiene la consigna de asesorarlos y hacer, en la medida de lo posible, de que ustedes en sus guías de investigaciones incorporen en corto estos criterios de calidad. Es decir, será de mucha ayuda, por ejemplo, si en su guía de actividades incorporan un brevísimo trabajo de investigación de 2.000 palabras, 3.000 palabras, súper concreto, donde tienen que pedir, por ejemplo, analizar un marco teórico, o tienen que pedir que utilice un enfoque metodológico, ¿no? Apliquen el método comparado, apliquen el enfoque de riesgos legales, apliquen el método jurisprudencial. Entonces, en sus guías de actividades, ustedes ya pueden ir entrenando a los alumnos de la maestría a partir de los criterios que Álvaro les va a compartir. Y también, si ustedes necesitan de que esos documentos de sus cursos sean registrados por Turnitin, nos avisan, y en la administración de la maestría haremos lo propio para darles a ustedes los reportes y se puedan evaluar. Muy bien. Entonces, Abelardo, si está de acuerdo, damos por concluida la reunión. Sí, creo que ya hemos agarrado todos los puntos, abordado todos los puntos. Más bien, muchas gracias a todos y todas que han podido participar, y de hecho la retroalimentación nos ayuda a todos, ¿no? Ayuda a la maestría y también a Germán, a Bruno, para ir mejorando estos cursos. Nada, muy buenos días y nos vemos en otra ocasión.